Casi al igual que en las parábolas, las historias de Jesús haciendo milagros están llenas de significados y enseñanzas aplicables a nuestra vida. En esta ocasión analizaremos versículo a versículo la primera parte de la historia de cuando Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. Y desde ahí viene una primera enseñanza oculta, ya que surge la pregunta de ¿por qué hace énfasis Juan en decir que aquel desdichado hombre era ciego de nacimiento? ¿Por qué no únicamente mencionar que sanó a un ciego? La respuesta es porque ese hombre es una alegoría a todos nosotros, la humanidad entera, que nace sin saber nada, sin conocer de Dios y de Jesús, hasta que el Salvador viene a nosotros, le aceptamos y Él nos otorga el sentido de la vista, por supuesto, de la vista espiritual, ya que antes de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, estamos en tinieblas, ciegos, en la absoluta oscuridad, desde nuestro nacimiento. En el texto bíblico de Juan 9, del 1 al 12, comienza diciendo así: A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y en dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Esta historia está dividida en dos partes, a pesar de estar en el mismo capítulo, pero en esta ocasión, o mejor dicho, en este video, vamos a analizar la primera parte y en el próximo video la segunda parte, para hacerlo un poco más fácil de digerir y asimilar. En el versículo 1 menciona que Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Comencemos diciendo, y que es importante saber, que Jesús fue quien vio al hombre, es decir, no fueron sus discípulos primero, ni tampoco fue alguien a avisarle a Jesús que había un hombre ciego en un lugar, lo cual significa definitivamente que Jesús siempre tiene la vista puesta en cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros, al igual que el hombre ciego, no sepamos nada de Jesús. El versículo 2 es fantástico, ya que los discípulos, queriéndose hacer notar como si fueran los grandes teólogos, le cuestionan al Señor la razón de la ceguera de aquel hombre, preguntándole si el individuo había pecado o si sus padres lo habían hecho para provocar la ceguera. Esto porque aquellos discípulos aún estaban muy empapados, muy contaminados de las normas rígidas y religiosas de los judíos, que siempre querían culpar a alguien de los males que sucedían, hacer señalamientos fariseicos para encontrar la causa de alguna desgracia. Por supuesto, y con todo respeto, aquella pregunta de los discípulos era una completa barbaridad, ya que ellos creen que posiblemente el hombre pecó y por eso es ciego,
Sin embargo, desde el primer versículo dice claramente que el individuo nació ciego, es decir, posiblemente desde el vientre de su madre ya venía con ese defecto. Un bebé no tenía manera de pecar y que aquel pecado se manifestara en la falta de visión. A mí me encantan las respuestas de Jesús. Siempre son sabias y contundentes. Esto porque en el versículo 3 responde que ni el hombre pecó ni sus padres. Y agrega que eso sucedió, es decir, lo de la ceguera, para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. O sea, aquel hombre era como un lienzo en blanco que fue creado por Dios de esa manera, para esperar su momento en que el artista hiciera su obra en él. De esta manera, vemos que Dios creó a ese hombre siendo ciego para que sirviera de ejemplo benéfico de lo que Jesús iba a hacer en unos momentos más. A continuación, vienen dos de los versículos clave de todo el capítulo 9 de Juan, el 4 y el 5, en donde Jesús dice: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Mientras sea de día, quiere decir que mientras estoy en este mundo, mientras que tengo vida. Jesús tenía claro que su ministerio iba a terminar pronto y que había que sacarle todo el provecho posible. En la parte que dice, viene la noche, cuando nadie puede trabajar. En tiempos bíblicos se aprovechaba la luz del sol para trabajar, así que todo se detenía cuando el sol se ocultaba, lo cual significa que Jesús es la luz del mundo, la luz de la vida, tal como dice el versículo 5. Y cuando Él muere, todo queda en obscuridad hasta el regreso que esperamos con ansias. Pero en el verso 6 es aún más misterioso, ya que dice que Jesús escupe en el suelo, hace lodo o barro con su saliva y se lo unta en los ojos a aquel hombre ciego. Escupir en el suelo, hacer barro y extenderlo sobre los ojos es una práctica de curación detallada, que solo puede explicarse como propia de un taumaturgo. Por si no saben qué es un taumaturgo, se trata de una persona que tiene poderes curativos o sanadores para hacer milagros o actos prodigiosos bajo métodos poco ortodoxos, como el de embarrar lodo en los ojos para curar la ceguera. En el versículo 7, Jesús, después de untar aquel lodo con su saliva en los ojos del ciego, lo manda a lavarse al estanque de Siloé, nombre que significa enviado. Aquel individuo ciego obedeció, fue a lavarse al estanque y dicen las Escrituras que al regresar ya veía. Hay algunos puntos interesantes en este versículo, comenzando por saber el por qué Jesús no lo manda a limpiarse tal vez con un trapo, con algún tipo de crema u otra cosa. Simplemente porque bíblicamente el agua simboliza la vida, la nueva vida. Por eso Jesús es bautizado en agua. Por eso, cuando Jesús muere y es atravesado con una lanza en su costado, sale agua. Entonces Jesús lo manda a limpiarse con agua para recibir una nueva vida. Aunado a eso, el nombre del estanque significa enviado, lo cual también tiene significado, ya que para recibir la vista el hombre debe ir hacia el enviado, es decir, el Mesías. Es muy claro. Jesús nos está diciendo que si queremos quitarnos la ceguera espiritual, debemos ir a Él y recibir el agua de vida. En el versículo 8 y 9 se dice que los vecinos del hombre ciego, quien ahora ya puede ver, se sorprenden y comienzan a cuestionarse sobre la identidad de este individuo. Unos afirman que es él, pero otros dicen que no. Finalmente, aquel hombre que recibió su milagro confirma su identidad y dice que sí, es él. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué importancia o relevancia tiene en el texto la identidad de ese hombre? Fácil. Cuando una persona recibe a Cristo en su vida y lo hace de corazón, comienza a haber un cambio en su vida.
Esa es la primera señal. Y tal vez a ustedes les sucedió que la gente que los conocía de antes notaron algo extraño en ustedes. Ven que físicamente son ustedes, pero notan algo que antes no tenían, aunque no saben con exactitud qué es, y eso les genera duda. Lo mismo pasó con este hombre, quien ahora, ya recibiendo su milagro, fue a Cristo y se lavó con el agua de vida del enviado o el Mesías. Y hay algo nuevo en él que los demás notan. En el versículo 10, sus vecinos y conocidos le preguntan que cómo se le abrieron los ojos. Aquí confirmo lo que les decía anteriormente, que cuando uno recibe a Cristo, hay algo nuevo en nosotros que los demás notan y que si fue una conversión sincera, también querrán de aquello nuevo que tú tienes. Ahora tus ojos están abiertos, igual que los de aquel hombre. Pasando al 11, él responde que quien le abrió los ojos se llama Jesús y brevemente cuenta su historia. Es decir, inmediatamente está haciendo una breve evangelización a través de su testimonio. Esa es la mejor manera de hablar de Jesús, a través de la conversión de uno mismo. Por último, y no menos importante, en el versículo 12 le preguntan ¿en dónde está aquel hombre? Refiriéndose a Jesús, por supuesto. Pero el hombre antes ciego responde que no lo sabe. Más adelante, en la segunda parte de esta historia y que tendremos en el próximo video, veremos que este personaje se encuentra de nuevo con Jesús. Sin embargo, el versículo 12 no deja de ser interesante, ya que cuando le preguntan sobre el paradero de Jesús y él responde que no sabe, significa totalmente que después de que nosotros aceptamos a Jesús y recibimos el milagro, no debemos de perdernos, sino seguir en todo momento a Cristo. Si no me creen, cuéntenme ustedes a cuántos nuevos conversos hemos visto recibir la salvación, hacen su confirmación de fe públicamente, muchas veces suceden milagros en su vida y casi de inmediato se apartan y se alejan. Muchas veces se cree erróneamente que con la simple conversión basta, pero no es así. Ser cristiano significa adoptar un nuevo estilo de vida, constante, las 24 horas del día. Nada me gustaría más que leer tu opinión al respecto de este capítulo 9 de Juan, la historia del milagro que Jesús hizo en un hombre ciego de nacimiento. Deja tu comentario y con gusto lo leeré y te responderé. Si este video fue de bendición para ti, te pido lo compartas en tus redes sociales. Les deseo que la bendición del Señor los acompañe siempre. Gracias y adiós.